Cena familiar, las mesas llenas, el murmullo de cubiertos y risas flotando en el aire. Entonces mi nuera se puso de pie y me señaló frente a todos. «Usted tomó los $600», dijo sin titubear. Mi hijo golpeó la mesa y gritó: «Mi esposa no miente. Mamá, diga la verdad». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo pensé que nada volvería a ser igual, y justo cuando el silencio se volvió insoportable. El mesero se acercó a nuestra mesa. Nunca imaginé que una cena pudiera destruir una vida entera. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 61 años, y esa noche aprendí que la humillación duele más cuando viene de quienes más amas. Todo ocurrió un domingo por la noche después de misa. En mi familia, los domingos siempre habían sido sagrados. No por la religión solamente, sino porque eran el único día en que pasara lo que pasara durante la semana, nos sentábamos juntos a la mesa. Aunque ya no vivíamos bajo el mismo techo, yo seguía creyendo que esos rituales sostenían lo poco que quedaba de nuestra unión. Mi hijo Daniel, mi único hijo, me había llamado esa mañana con una voz que no le escuchaba desde hacía años. «Mamá, ¿te gustaría cenar con nosotros hoy?» «Claro que sí, mijo», respondí sintiendo ese calor antiguo en el pecho. «¿Pasa algo?» «Nada malo, solo queremos hablar contigo, celebrar algo». Celebrar. Esa palabra me llenó de esperanza. Pensé que quizá iban a anunciar algo bueno, tal vez un ascenso, tal vez un bebé, o con un poco de suerte, que Laura, mi nuera, por fin empezaría a verme como parte de su familia, y no como una carga incómoda. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que había usado en la boda de Daniel, el mismo que guardaba como un recuerdo agridulce yo sentada en la mesa del fondo mientras la familia de Laura ocupaba el centro riendo, brindando, ignorándome. Me maquillé despacio, me puse perfume. Quería verme digna. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. El restaurante era uno de esos lugares bonitos, como le gusta decir a Laura. Manteles blancos, copas brillantes, música suave. Llegué 10 minutos antes. Siempre he sido puntual. Una costumbre de toda la vida. Daniel y Laura ya estaban sentados. Ella llevaba un vestido claro elegante, el cabello perfectamente acomodado. Sonreía, pero no con los ojos. «Hola, Rosa», dijo. «Ni mamá ni señora, solo mi nombre frío distante». «Hola, Laura», respondí. «Te ves muy bien». Daniel me abrazó rápido con prisa, como si ese gesto le incomodara. Me senté frente a ellos con el bolso sobre mis piernas, las manos entrelazadas, para que no se notara que me temblaban. La cena comenzó de manera extraña. Daniel hablaba del trabajo. Laura revisaba su celular. Yo asentía, sonreía, cuando debía hacía preguntas cortas. Nadie mencionaba qué era lo que íbamos a celebrar. En un momento Laura se levantó. «Voy al baño», dijo dejando su bolso colgado en la silla. No lo miré. Ni siquiera lo pensé. Para mí tocar las cosas ajenas siempre fue impensable. Mi madre me enseñó que la honestidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú mismo la entregues. Laura tardó varios minutos. Cuando regresó, apenas se sentó, abrió el bolso con movimientos rápidos. Buscó algo. Su expresión cambió. «No, no puede ser», murmuró. Daniel levantó la vista de inmediato. «¿Qué pasa, mi dinero?», dijo ella, revisando una y otra vez. «El sobre no está». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué dinero?», preguntó Daniel. «Los $600 que guardé esta mañana. Eran para una ofrenda especial en la iglesia. Los conté, estaban aquí». Laura levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. «Rosa, ¿usted vio algo?».
La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. No, Laura, respondí. Yo no toqué tu bolso. Ella suspiró como si quisiera parecer razonable. Es que es muy raro. Nadie más se acercó a la mesa. Daniel me miró. Solo un segundo, pero ese segundo bastó. Vi la duda en sus ojos, y eso me rompió por dentro. Mamá dijo, ¿estás segura? Daniel, mi voz salió baja. Jamás tocaría algo que no es mío. Te lo juro. Laura cruzó los brazos. No quiero acusar a nadie, pero alguien tomó ese dinero y no desaparece solo. Algunas personas en mesas cercanas empezaron a mirar. Sentí las mejillas arder. Tal vez lo dejaste en el coche, sugerí, o en casa. Sé perfectamente dónde guardo mis cosas, respondió ella con un tono cortante. Daniel se levantó de golpe. Laura, cálmate. Calmarme alzando la voz. Ese dinero era importante. Y entonces ocurrió. Daniel golpeó la mesa con la mano abierta. Mi esposa no miente, gritó. Todo el restaurante se quedó en silencio. Si dice que falta dinero, es porque falta. Y aquí, me señaló, la única que pudo tomarlo fuiste tú. No recuerdo haber respirado. No recuerdo haber llorado. Solo recuerdo ese dedo acusador, el de mi propio hijo, apuntándome como si yo fuera una criminal. Abre tu bolso, mamá dijo. Por favor. Lo abrí. Mis manos temblaban. Laura metió la mano sin pedir permiso. Sacó mis cosas una por una. No encontró nada. Por supuesto que no. Bueno, dijo ella sentándose. Tal vez me equivoqué de compartimento. Lo siento. Pero el daño ya estaba hecho. Me levanté despacio. Me voy a casa, dije. Mamá, espera. No, Daniel. Ya dijiste suficiente. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, sentí una presencia a mi lado. Era el mesero. Señora, susurró, yo vi algo y creo que debería saberlo. Salí del restaurante con el corazón encogido, como si alguien me lo hubiera arrancado de un golpe. El aire nocturno me pegó en la cara y caminé sin rumbo, unos metros antes de detenerme. Las luces de la ciudad seguían encendidas, la gente reía, los autos pasaban, el mundo continuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero para mí todo se había detenido en esa mesa, en ese dedo acusador, en ese grito que todavía retumbaba en mis oídos: mi esposa no miente. Me senté en una banca cercana. Abracé mi bolso contra el pecho, no porque tuviera algo que esconder, sino porque era lo único que podía sostener para no desmoronarme. Pensé en Daniel cuando era niño, en sus manos pequeñas aferradas a las mías, en su voz llamándome mamá, con esa confianza absoluta que solo tienen los hijos cuando creen que su madre es invencible. Yo no siempre fui fuerte, aprendí a serlo. Daniel nació cuando yo tenía 26 años. Su padre Javier murió en un accidente laboral cuando Daniel apenas cumplía 2. Un andamio mal asegurado, un descuido, una llamada que cambió mi vida para siempre. Me quedé sola con un niño pequeño, una casa humilde y una tristeza que no cabía en el cuerpo. Lloré mucho, sí, pero nunca frente a mi hijo. Él merecía una madre que se mantuviera en pie. Trabajé de todo. Limpié casas ajenas, lavé ropa de otros, vendí tamales los fines de semana en la esquina del mercado. Me levantaba antes del amanecer y regresaba de noche cansada, con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Pero siempre había comida caliente en la mesa. Siempre había un beso en la frente de Daniel antes de dormir. Siempre había alguien esperándolo despierta sin importar la hora. Mamá, ¿no estás cansada?
Me preguntaba cuando me veía planchar hasta tarde. Un poco mijo, le decía sonriendo. Pero vale la pena. Nunca le faltó lo necesario. No juguetes caros, no ropa de marca, pero sí dignidad, sí valores. Le enseñé a decir por favor y gracias, a respetar a los mayores, a no tomar lo que no es suyo, a mirar a los ojos cuando habla, a ayudar al que puede menos. Los domingos íbamos juntos a la iglesia. Nos sentábamos en la misma banca siempre del lado izquierdo. Yo rezaba en silencio y Daniel me imitaba juntando las manos con torpeza. Después volvíamos a casa y cocinábamos juntos. Él revolvía la salsa, yo cortaba las verduras. Reíamos. Esos eran mis momentos de felicidad. Cuando Daniel creció, se volvió un joven responsable. Trabajó medio tiempo en una ferretería mientras estudiaba. Muchas veces me daba parte de su sueldo. «Es para ti, mamá», me decía, «para que descanses un poco». Yo lloraba a escondidas. Pensaba que había hecho algo bien. Entonces llegó Laura. Daniel me la presentó un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina con el delantal puesto y las manos llenas de harina. «Mamá, ella es Laura», dijo orgulloso. Laura extendió la mano sin sonreír. «Mucho gusto», dijo Laura. Rosa respondí. «Pasa, por favor. Estoy cocinando». Entró mirando todo con atención. Las paredes viejas, los muebles gastados, las fotos familiares. No dijo nada, pero su silencio hablaba. Durante la comida traté de conversar. «¿De dónde eres, hija?» «De la ciudad», respondió. «¿Y a qué te dedicas?» «Trabajo en ventas». Nada más. Daniel, en cambio, no dejaba de mirarla como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Con el tiempo empecé a notar cambios. Daniel ya no venía todos los domingos, llamaba menos, siempre estaba ocupado. «Laura y yo tenemos planes», decía. Yo me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen, que forman su propia familia, que una madre debe saber hacerse a un lado. Pero dolía. Cuando se casaron, yo fui invitada, pero no incluida. La familia de Laura organizó todo. Yo me senté al fondo sola. Nadie me pidió una opinión. Nadie me llamó para las fotos. Daniel me abrazó rápido al final. «Gracias por venir, mamá». Y yo le sonreí, tragándome el nudo en la garganta. Después del matrimonio, la distancia se hizo mayor. Daniel venía a verme cada vez menos. Cuando iba a su departamento, siempre había una excusa para no dejarme entrar mucho tiempo. Laura decía estar ocupada. Daniel miraba el reloj. Una vez llevé galletas que había horneado. Laura las miró como si fueran algo fuera de lugar. «No era necesario», dijo. Y supe que ya no era bienvenida como antes. Aún así, nunca dije nada, nunca reclamé. Me repetía que una madre debe ser paciente, que el amor verdadero no exige espera. Esa noche, sentada en la banca, pensé en todo eso, en cada sacrificio, en cada silencio, en cada vez que elegí callar para no causar problemas. Y me pregunté en qué momento pasé de ser la mujer que lo dio todo, a ser alguien de quien se podía sospechar tan fácilmente. Miré mis manos, arrugadas, marcadas por los años de trabajo, manos que nunca tomaron nada que no fuera suyo. ¿En qué fallé?, susurré al aire. No obtuve respuesta, solo el recuerdo del mesero acercándose a mí bajando la voz diciendo que había visto algo. Algo que sin yo saberlo, aún iba a cambiarlo todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con la luz apagada mirando la pared donde colgaba una fotografía de Daniel cuando tenía 6 años. Estaba en mis brazos con los dientes de leche chuecos y una sonrisa que lo iluminaba todo. En esa foto, él me miraba como si yo fuera su mundo. Yo era su refugio, su certeza. Y ahora
Ahora había dudado de mí frente a desconocidos. Me pregunté en qué momento exacto empezó a cambiar todo. No fue de golpe, no fue un día específico. Fue lento, casi imperceptible, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Al principio fueron pequeñas cosas. Daniel dejó de llamarme todas las noches. Antes, aunque fuera 1 minuto, siempre me marcaba. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mijo. ¿Ya cenaste? Sí. Descansa. Te hablo mañana. Después, las llamadas se hicieron mensajes. Y los mensajes silencios. Cuando yo llamaba casi siempre estaba ocupado. Estoy con Laura, mamá. Luego hablamos. Luego se volvió una palabra grande pesada, un luego que nunca llegaba. Intenté no sentirme desplazada. Me decía que era normal, que el amor cambia las prioridades, que yo también en su momento puse a su padre en el centro de mi vida. Pero había algo distinto, algo frío. Laura empezó a aparecer incluso cuando no estaba presente, no físicamente, sino en cada decisión. A Laura no le gusta que manejes tan tarde. Laura piensa que ya no necesitas venir tan seguido. Laura dice que te preocupas demasiado. Siempre Laura dice. Laura piensa. Laura cree. Una tarde, Daniel vino solo a verme. Preparé café y pan dulce. Nos sentamos en la mesa de la cocina como antes. Me da gusto verte, mijo, le dije. Sonrió, pero parecía inquieto. Su teléfono vibró. Lo miró. Era Laura. Contestó. Sí, amor. No, no te dije porque fue de repente. Sí, estoy con mi mamá. No, no voy a tardar. Colgó. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, mamá. Es que Laura necesita que la ayude con unas cosas en el departamento. Pero acabas de llegar. Lo sé, pero se lo prometí. Se fue 15 minutos después. El café quedó frío. El pan intacto. Yo me quedé mirando la silla vacía frente a mí con una sensación amarga en el pecho. En ese momento no lo vi con claridad. Hoy sí. Laura no quería que Daniel pasara tiempo conmigo. Y él, sin darse cuenta, empezó a elegirla a ella. Incluso cuando eso significaba dejarme atrás. Hubo otra vez. Fue mi cumpleaños. Daniel me llamó temprano. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Gracias, mijo. ¿Qué planes tienes hoy? Nada especial. Tal vez me haga algo rico de comer. ¿Quieres que vayamos a verte en la noche? Mi corazón dio un salto. Claro que sí. Déjame confirmar con Laura y te aviso. Esperé todo el día. A las 6 de la tarde llegó el mensaje. Mamá, lo siento. Laura no se siente bien. Lo dejamos para otro día. Te quiero. Ese día soplé una vela sobre un pastelito comprado en la tienda de la esquina. Canté las mañanitas en voz baja sola y lloré hasta quedarme dormida en el sillón. Después de eso, empecé a cambiar yo. No porque quisiera, sino porque sentía que molestaba. Dejé de llamar tanto. Dejé de ir sin avisar. Dejé de cocinarle sus platillos favoritos. Pensaba, ¿y si Laura cree que quiero competir? ¿Y si piensa que me meto donde no debo? Me fui haciendo pequeña. Daniel no preguntó por qué. Nunca dijo, mamá, te extraño. Simplemente aceptó mi ausencia como algo natural, y eso dolió más que cualquier grito. Hasta que llegó aquella invitación a cenar. La llamada donde su voz sonaba distinta, casi entusiasmada. Queremos hablar contigo. Celebrar algo. Yo, ingenua, pensé que tal vez era una oportunidad para recuperar lo nuestro, para volver a ser, aunque fuera un poco, lo que fuimos. Y en cambio, recibí una acusación. Después de aquella noche, pasaron días sin noticias, ni una llamada, ni un mensaje. Yo miraba el teléfono como si fuera a sonar solo por fuerza de voluntad. Finalmente decidí llamarlo yo. Bueno, respondió Daniel con voz distante. Soy yo, mijo. Silencio. Hola, mamá.
Solo quería saber cómo estás. Bien, ocupado. Daniel, tomé aire. Sobre lo del restaurante. Eso ya pasó, mamá. Mejor no hablemos de eso. Pero necesito que sepas que yo no. Laura ya lo olvidó. Tú también deberías. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú confías en mí? Claro que sí, mamá respondió rápido, demasiado rápido. Pero su voz estaba vacía. No era convicción. Era una respuesta automática. Entonces, ¿por qué no has venido a verme? He estado ocupado. Antes siempre encontrabas tiempo. Las cosas cambian, mamá. Ya no soy un niño. Esas palabras me cayeron como piedras. Lo sé, mijo, dije. Pero eso no significa que dejes de ser mi hijo. No respondió. Colgamos poco después. Me quedé con el teléfono en la mano, entendiendo algo que me partió el alma. Vivir su vida significaba vivir sin mí. 2 semanas después decidí ir a verlo. Sin avisar, llevé una cazuela de su platillo favorito. El guardia del edificio dudó antes de dejarme pasar. Algo en su mirada me incomodó. Daniel abrió la puerta. Mamá, no sabía que venías. Perdón, mijo, solo quería verte un momento. Es que vamos de salida. Laura apareció detrás de él, arreglada perfecta. Hola, Rosa, qué sorpresa. Hola, Laura, solo traje esto para Daniel. Gracias, pero tenemos prisa. Daniel tomó la cazuela. Te llamo luego, mamá. Me dio un beso rápido y cerró la puerta. Me quedé ahí, en el pasillo, sintiéndome como una visita indeseada. Bajé las escaleras con lágrimas que ya no podía contener. Y mientras caminaba a casa, algo dentro de mí empezó a romperse. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba perdiendo a mi hijo. Y lo peor era que yo seguía permitiéndolo, sin saber aún que la verdad, esa verdad que el mesero había mencionado, estaba a punto de salir a la luz y de cambiarlo todo. Los días que siguieron a aquella cena fueron los más largos de mi vida. No hubo gritos, ni discusiones, ni escenas dramáticas. Hubo algo peor: silencio. Un silencio espeso, pesado, que se colaba por cada rincón de la casa y se sentaba conmigo a la mesa en la cama, frente al teléfono que no sonaba. La mañana siguiente me desperté temprano por costumbre. Preparé café para 2, como siempre había hecho durante años, y cuando me di cuenta de que estaba sola, dejé una taza intacta sobre la mesa. El vapor se disipó lentamente, igual que la esperanza que me quedaba. Me senté frente a la ventana viendo pasar a la gente rumbo a sus trabajos y pensé en lo irónico que era todo. Yo había pasado la vida cuidando de otros y ahora no había nadie que cuidara de mí. Esperé una llamada de Daniel, un mensaje al menos, algo. Nada llegó. Revisé el celular varias veces, como si al mirarlo pudiera obligarlo a vibrar. Me dije que tal vez estaba ocupado, que tal vez necesitaba tiempo. Me repetí eso durante horas, durante días. Al tercer día recibí un mensaje. No era de Daniel, era de Laura. Rosa, lo del otro día fue muy incómodo. Espero que lo entiendas. Es mejor que tomemos un poco de distancia por ahora. Leí el mensaje varias veces. No había insultos. No había acusaciones directas. Solo esa frase: tomemos distancia. Como si yo fuera una mancha difícil de quitar. Como si la solución a todo fuera borrarme del mapa. No respondí. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra habría sonado como una súplica. Y yo me había prometido no suplicar jamás. Pasaron más días. Daniel seguía en silencio. Yo seguía con mi rutina, pero todo se sentía vacío. Limpiaba la casa sin ganas. Cocinaba sin hambre. Encendía la televisión solo para no escuchar mis propios pensamientos. Por las noches, el recuerdo de su voz gritándome en el restaurante
volvía una y otra vez como un eco que no se apaga. Una tarde, saqué la caja donde guardaba fotografías antiguas. Las esparcí sobre la mesa. Ahí estaba Daniel de bebé dormido sobre mi pecho. Daniel en su primer día de escuela, con el uniforme grande y los ojos nerviosos. Daniel, adolescente serio, ayudándome a cargar bolsas del mercado. En cada foto yo estaba ahí, siempre, sosteniéndolo, sonriendo incluso cuando por dentro estaba cansada, triste o asustada. Nunca te fallé, le dije a esas imágenes. Nunca. Y aún así había bastado una acusación para que dudara de mí. Las noches se volvieron más difíciles. Me despertaba sobresaltada con el corazón acelerado, reviviendo el momento en que Laura dijo: «Usted tomó el dinero». Esa frase se me había clavado como una espina. No por el dinero, sino por lo que implicaba que yo era capaz de traicionar, de robar, de mentir. Una semana después, decidí llamar a Daniel otra vez. No podía seguir así. Marqué su número con las manos sudorosas. «Bueno, Daniel, soy mamá». Tardó unos segundos en responder. «Hola». «Solo quería saber si estabas bien». «Sí, todo bien». «Me alegra». Silencio. «Mijo», respiré hondo. «Yo no hice nada de lo que Laura dijo. Necesito que lo sepas. Mamá, ya te dije que eso ya pasó». «Pero para mí no ha pasado», respondí con la voz quebrada. «Me señalaste frente a todos. Me hiciste sentir como...». «No empecemos otra vez», me interrumpió. «Laura está muy sensible con ese tema». Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier acusación. Mi dolor era menos importante que la incomodidad de ella. «Está bien», dije finalmente. «No te molesto más». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. No lloré. Me sentí cansada, profundamente cansada. Decidí dejar de esperar. Dejé de mirar el celular cada 5 minutos. Dejé de imaginar disculpas que nunca llegarían. Me concentré en sobrevivir a ese vacío, en aprender a estar sola otra vez. No era la primera vez. Ya lo había hecho antes. Pero entonces ocurrió algo que me hizo entender que esto no había terminado. 2 semanas después, Daniel me llamó. Su voz sonaba tensa. «Mamá, Laura y yo queremos verte». «¿Para qué?» «Para aclarar las cosas. Tal vez cenar juntos otra vez». Sentí una mezcla de miedo y esperanza. «Está bien», respondí. «Cuando tú digas». Colgué con el corazón latiendo fuerte. Algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado, que no era una invitación inocente. Pero otra parte, la madre que aún vivía en mí, quería creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sí me escucharían. No sabía que esa cena no sería una reconciliación, sería una repetición, y que lo que estaba a punto de pasar dejaría en claro, de una vez por todas, quién decía la verdad y quién había construido una mentira mucho más grande que se le estaba saliendo de las manos. La segunda invitación llegó envuelta en una falsa calma. Daniel me envió la dirección por mensaje sin una sola palabra más. No era el mismo restaurante elegante de la primera vez, sino uno más modesto, familiar, de esos donde la gente va los viernes por la noche después del trabajo. Pensé que tal vez eso significaba algo menos espectáculo, menos miradas, más intimidad. Tal vez ingenuamente creí que ahora sí podríamos hablar como familia. Me equivoqué. Llegué puntual. Siempre he creído que llegar tarde es una forma de desprecio. ¿Ellos ya estaban ahí? Daniel parecía nervioso. Jugaba con el vaso de agua, evitando mirarme a los ojos. Laura, en cambio, estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me saludó con una sonrisa breve, medida como si ya supiera cómo iba a terminar todo.
Gracias por venir, Rosa, dijo. Creo que es bueno que aclaremos las cosas. Asentí y me senté. Pedimos comida. Nadie tocó el tema de inmediato. Daniel habló del tráfico del calor, de cualquier cosa menos de lo importante. Yo escuchaba, observaba. Algo en el ambiente me apretaba el pecho. Una intuición vieja esa que una aprende a escuchar después de muchos golpes. Laura fue al baño poco después de que llegaron los platillos. Esta vez sí miré su bolso. Estaba sobre la silla, abierto, como la vez anterior. Sentí un escalofrío. No hice nada. No me moví. Me quedé con las manos sobre la mesa bien visibles, como si necesitara demostrar algo incluso antes de ser acusada. Cuando Laura regresó, ocurrió exactamente lo que yo temía. Abrió el bolso, revisó, frunció el ceño, volvió a buscar, levantó la vista lentamente y me miró. No puede ser, dijo. Daniel se tensó de inmediato. ¿Otra vez?, preguntó. El sobre, respondió ella. El dinero ya no está. Sentí que el corazón se me detenía. Laura, dije con voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. No he tocado tu bolso. No lo hice antes y no lo hago ahora. Ella suspiró como cansada. No estoy diciendo nada. Todavía, respondió. Pero esto ya es demasiada coincidencia. Daniel pasó una mano por su cabello. Mamá, empezó. No lo interrumpí. Antes de que digas algo más, revisen lo que quieran. Mi bolso, mis cosas, todo. No tengo nada que esconder. Laura me miró evaluándome. Daniel dudó, pero al final abrió mi bolso. Sacó mi cartera, mis llaves, un rosario viejo. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo explicas esto?, preguntó Laura. No lo sé, respondí. Pero no voy a aceptar otra acusación sin pruebas. Algunas personas en mesas cercanas empezaron a prestar atención. Sentí las miradas, los murmullos, pero esta vez no bajé la cabeza. Algo en mí había cambiado. Ya no era solo dolor, era cansancio, y el cansancio da valor. Quizá deberíamos hablar con alguien del restaurante, dijo Daniel. Laura dudó apenas un segundo. Está bien, respondió. Llamemos al encargado. El gerente se acercó. Laura explicó la situación con voz serena, casi ensayada. Yo me mantuve en silencio. Daniel parecía al borde del colapso. Tenemos cámaras de seguridad, dijo el gerente. Pero no podemos mostrar las grabaciones sin una razón clara. Entonces búsquela, respondí por primera vez. Yo no tengo miedo de la verdad. El gerente asintió algo sorprendido y se alejó. Laura me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era miedo? ¿O fastidio? Pasaron unos minutos largos. Daniel no dejaba de caminar de un lado a otro. Mamá, dijo en voz baja, si todo esto resulta ser un malentendido. No lo es, respondí. Y lo sabes. El gerente regresó acompañado de un joven. Era el mismo mesero de la primera noche. Lo reconocí de inmediato. Él también me reconoció. Bajó la mirada nervioso. Este joven fue quien atendió su mesa hoy, dijo el gerente. Y también estuvo aquí la vez pasada. El mesero respiró hondo. Señora, dijo mirándome. Yo no dije nada la primera vez porque no estaba seguro. Pero ahora ya no tengo dudas. Laura dio un paso atrás. ¿De qué está hablando?, preguntó con brusquedad. Yo vi algo, continuó el mesero. Vi a alguien acercarse a su mesa antes de que regresara del baño. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Quién?, preguntó. El mesero dudó un segundo y luego señaló. A usted, señora. Señaló a Laura. El silencio fue absoluto. Sentí como el aire cambiaba. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
La vi entregar un sobre a un hombre cerca de la entrada. Continuó. No era su esposo. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo?, susurró. Laura reaccionó de inmediato. Eso es mentira, gritó. Este hombre está inventando cosas. No respondió el mesero. ¿Y si no me cree? Las cámaras lo muestran todo. Miré a Daniel. Sus ojos estaban llenos de confusión, de miedo, de una verdad que empezaba a abrirse paso a la fuerza. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Supe en ese instante que la trampa se había cerrado y que ahora la verdad ya no podría esconderse más. El gerente nos pidió que lo siguiéramos a una pequeña oficina detrás del comedor. Las luces eran frías, blancas, y el zumbido del refrigerador se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Daniel caminaba delante de mí con los hombros tensos. Laura iba detrás apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Yo cerré la puerta al entrar y sentí algo extraño por primera vez. En semanas no tenía miedo. Vamos a revisar las grabaciones, dijo el gerente, encendiendo los monitores. Tardará un momento. El mesero se quedó a un lado inquieto, jugando con sus manos. Daniel se apoyó en la pared, respirando hondo. Laura se sentó sin mirarnos, con la vista fija en el suelo. «Mamá», murmuró Daniel. «Yo...» «No digas nada todavía», le respondí. «Esperemos». El gerente tecleó fechas y horas. En la pantalla apareció la entrada del restaurante en blanco y negro. La imagen avanzó unos segundos. Ahí estaba Laura, entrando sola. Miró alrededor, se sentó en la barra. Daniel frunció el ceño. «¿Por qué llegó antes?», preguntó. Nadie respondió. Un hombre se acercó a ella, alto, bien vestido. Hablaron. Laura sacó un sobre de su bolso. El hombre lo tomó, lo abrió, contó los billetes. Luego Laura se inclinó y lo besó. No fue un beso rápido, fue íntimo. «Claro». Daniel dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «No», susurró. Laura se levantó de golpe. «Eso no es lo que parece», gritó. «Ese video está fuera de contexto». «Señora», dijo el gerente con voz firme, «aún no terminamos». El video continuó. El hombre se fue. Laura se acomodó el cabello, tomó su teléfono y caminó hacia nuestra mesa. Daniel se llevó las manos a la cabeza. «¿Quién es él?», preguntó con la voz rota. Nadie respondió, Laura llorando. «Es solo alguien del pasado». «¿Y el dinero?», intervino el gerente. «Quiere que revisemos hoy». Daniel levantó la mirada. «Sí», dijo. «Quiero verlo todo». El gerente cambió de archivo. Apareció la grabación de esa misma noche. Laura volvió a llegar antes. El mismo hombre apareció. Esta vez discutieron. Él parecía molesto. Laura sacó otro sobre y se lo entregó. Él se fue sin mirar atrás. El silencio fue insoportable. Daniel se dejó caer en la silla. «Me acusaste a mi madre», dijo en un hilo de voz. «2 veces». Laura se acercó a él. «Daniel, por favor». Estaba desesperada. Él me estaba extorsionando. ¿Extorsionando con qué?, preguntó. Laura bajó la mirada. Con la verdad. Daniel se levantó de golpe. «¿Qué verdad?». «Que nunca dejé de verlo», confesó. «Ni siquiera cuando nos comprometimos». Sentí que el aire se me escapaba. Daniel la miró como si no la reconociera. «Me engañaste», dijo, «y para cubrirlo, humillaste a mi madre». Laura cayó de rodillas llorando. No quería perderte. Daniel se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y vergüenza. «Mamá», dijo, «yo te señalé, te grité, te hice pasar por esto». Me acerqué despacio y tomé su mano. «Hijo», le dije, «la verdad siempre encuentra su camino».
El gerente apagó los monitores. Si necesitan copia de las grabaciones, se las proporcionaremos. Salimos del restaurante en silencio. Laura caminaba detrás sollozando. En el estacionamiento, Daniel se detuvo. Esto se acabó, dijo. ¡Todo! Daniel no, suplicó ella. Podemos arreglarlo. No repitió. No después de lo que le hiciste a mi madre. Se volvió hacia mí. ¿Puedo ir contigo esta noche? Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar como cuando era niño y tenía miedo. Siempre respondí. Siempre tendrás un lugar conmigo. Nos subimos a mi coche. Dejamos a Laura ahí sentada en el borde de la banqueta, sola con sus mentiras. Mientras conducía, vi mi reflejo en el retrovisor, una mujer cansada, sí, pero intacta. No había gritado, no había vengado, había resistido. Esa noche, al llegar a casa, Daniel se sentó en el viejo sillón de la sala. Miró alrededor como si regresara a un lugar olvidado. Perdóname, dijo, por no verte, por no creerte. Le acaricié el cabello. Aprender duele, respondí, pero también sana. Y supe que aunque nada borraría el dolor, la verdad había hecho su trabajo. Había roto la mentira. Había devuelto lo único que me importaba, mi dignidad. Daniel durmió en su antigua habitación esa noche, la misma donde había pegado carteles cuando era adolescente, donde guardaba trofeos viejos y cuadernos llenos de sueños. Yo me quedé despierta mucho tiempo, sentada en la sala, escuchando su respiración tranquila detrás de la puerta cerrada. No era paz lo que sentía todavía. Era alivio, el alivio de saber que ya no estaba sola con la verdad. A la mañana siguiente encontré a mi hijo en la cocina con una taza de café entre las manos. Miraba al vacío. «Buenos días, mijo», dije suavemente. «Buenos días, mamá». Nos sentamos frente a frente como tantas veces antes, pero ahora algo había cambiado. No era solo el dolor lo que nos unía, sino una comprensión nueva, más madura. «No puedo creer que dudé de ti», dijo, «de la mujer que me dio todo». «El amor a veces nos ciega, hijo», respondí. «No eres el primero, ni serás el último. Pero yo la elegí a ella, y te dejé sola». Tomé su mano. «Elegiste lo que creíste correcto en ese momento. Eso no te hace un mal hijo. Lo que importa es lo que haces ahora». Daniel bajó la cabeza. «Voy a separarme de Laura, definitivamente». No sentí alegría, tampoco venganza, solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido. «Haz lo que te dé paz», le dije. «No lo hagas por mí». Los días siguientes fueron difíciles para él. Laura llamó, suplicó, lloró, intentó justificarse. Daniel escuchó una vez y luego dejó de contestar. Había entendido algo que yo tardé años en aprender. No se puede construir una vida sobre mentiras. Un mes después, Daniel se mudó a un pequeño departamento cerca de mi casa. No volvió por costumbre ni por culpa, sino por elección. Los domingos regresaron. No como antes, sino mejor. Con conversaciones sinceras, con silencios que ya no dolían. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, Daniel me miró y dijo: «Mamá, ¿cómo hiciste para aguantar tanto sin romperte?» Sonreí con tristeza. «Me rompí muchas veces», respondí, «pero aprendí a recoger los pedazos. Aprendí que la dignidad no se defiende gritando, sino manteniéndose firme cuando todos dudan». Con el tiempo, supe que Laura enfrentó las consecuencias de sus actos. Perdió amistades, perdió respeto, perdió al hombre que la amó de verdad. No sentí satisfacción. Solo entendí que la vida se encarga de equilibrar las cosas sin que uno tenga que ensuciarse las manos. Yo seguí con mi rutina, mi casa,
mis plantas, mis caminatas al mercado. Y algo más, empecé a hablar, a contar mi historia a otras mujeres. En la iglesia, en el vecindario. Mujeres que habían sido desplazadas calladas, acusadas injustamente. No estás loca, les decía, no exageras. Y no es tu culpa. Porque entendí algo fundamental: callar no siempre es sinónimo de fortaleza. A veces hablar es un acto de amor propio. Un año después, Daniel volvió a sonreír de verdad. Conoció a alguien distinta, sencilla, respetuosa. La primera vez que vino a casa me llamó señora Rosa, con una sonrisa sincera. Y supe que algo estaba sanando. Hoy, mientras escribo esto, tengo 62 años y puedo decirlo sin vergüenza: sobreviví. No gané una batalla con gritos ni con humillaciones. Gané algo más valioso: mi paz. Si estás escuchando mi historia y te sentiste identificada, si alguna vez fuiste acusada injustamente, si alguien te hizo dudar de tu valor, quiero que recuerdes esto. Tu dignidad no se negocia. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Quien te ama de verdad, tarde o temprano, abre los ojos. No persigas venganza. No gastes tu vida tratando de probar nada. Vive con la frente en alto. La vida se encarga del resto. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, que llegaste hasta aquí conmigo. ¿Alguna vez alguien dudó de ti injustamente? ¿Te sentiste sola, como yo me sentí? Si es así, te invito a dejar tu historia en los comentarios. Leemos cada una. No estás sola. Y si quieres escuchar más historias como esta, relatos de dolor, verdad y sanación, suscríbete al canal. Compartimos historias todos los días para acompañarte, para recordarte que siempre hay un nuevo comienzo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por caminar conmigo en este camino.